Entonces damos inicio, bienvenidos al curso de gestión documental. Damos inicio a la primera sesión. Para recordarles, no sé si pues les comentaron, pero pues les voy a volver a socializar. El curso dura eh, 30 horas, lo cual quiere decir son 6 días, 6 horas, perdón, a la semana, lo cual iría de hoy martes, como ayer fue festivo, entonces de hoy martes hasta el lunes de la otra semana. Listo, entonces el curso va de hoy martes hasta el lunes de la otra semana. Recuerden, va de 7 de la mañana a 1 de la tarde, la cual se divide en dos bloques, porque no vamos a durar pues todas esas horas pegados ahí. Entonces, dos bloques. El primer bloque, pues es el que estamos haciendo, donde retroalimentamos toda la información que necesitamos para el desarrollo del curso, de las actividades y posteriormente, y es el bloque que se graba y se publica en el Classroom. El segundo bloque, pues ya es más actividad autónoma por parte de ustedes, donde deben pues desarrollar las actividades que corresponde a cada día y pues entregarlas en el plazo establecido. ¿Listo? Sandra y Gracie. Venga, metimos a estas dos chicas a ver. Buenos días, Sandra. Buenos días, Gracie. Por favor, me regalan el ingreso por el correo institucional, porque están ingresando por el personal y no puedo dejarlas ingresar por el personal. ¿Listo? Entonces, por favor, cerciorarse que estén conectándose desde el correo institucional. ¿Listo? Entonces, seguimos. Bueno, eso es los dos bloques, uno que pues es el desarrollo del tema y el otro pues es el trabajo autónomo. Ok, Sandra. Entonces, en el transcurso de la mañana, verifica con Tecnisistemas a ver qué está pasando. Y por hoy, pues ingresas entonces por el personal, ¿listo? Pero entonces arregla ese problemita, porfa. Entonces, bueno, y les voy a explicar cómo pues funciona el Classroom. Pues de pronto a algunos ¿qué? Espérame a ver. ¿Ahí ya me escuchan mejor? No sé qué estará pasando. ¿Me escuchan bien? Dedito arriba si me escuchan bien. Ok, Dania. Ok, ¿qué será? Es que está como molestando el internet. Bueno, entonces voy a tratar, digamos, de ir como más despacio por si se interfiere un poquito la comunicación. No se vayan a perder mucha información, ¿listo? Ok, Gloria. Entonces, les voy a explicar lo de Classroom, cómo funciona Classroom, em, porque pues yo creo que a algunos de pronto les pasaron el link de la clase por otro medio que no sea pues que hayan ingresado al Classroom y todo eso. ¿Listo? Entonces, a ver dónde está acá. ¿Están viendo la pantalla? Ok, listo. Entonces, es que es como hay unos que me escuchan bien y otros como que no. Bueno, entonces, a ustedes debió haberles llegado un correo al correo institucional, ¿cierto? Donde los invitaba a unirse a la clase. Un correo de esta manera. Dice invitación a la clase GDOC 04 de julio 23G1, Luisa Rosales, que es mi nombre, y me presento que voy a ser su pues, docente guía en el transcurso de desarrollo del curso. Ustedes entran al correo y bajan un poquito y aquí van a encontrar
como un cuadrito con una invitación, como si fuera una tarjeta de invitación, el cual tiene un botón que dice unirte a una clase. ¿Listo? Ahí todo bien. Entonces vayan revisando su correo institucional. Permítame un momentico entonces. A ver si es por la internet. ¿Listo? ¿Mucho mejor? ¿Sí me escuchan mejor? Ok, es que como está lloviendo, entonces de pronto es la interferencia. Me tocó cambiarme de lugar. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, entran a Classroom, está el correo. Ahí en el correo van a encontrar esta invitación, la que les señalo acá, el cual tiene un botoncito que dice unirse a una clase. ¿Listo? Entonces, ustedes dan clic en ese botón de unirse a una clase y él los va a enviar al Classroom inmediatamente porque está desde el correo institucional. Pero acá como yo tengo permiso de utilizar este correo, que es un Gmail, pues me dice cambiar de cuenta para la institucional. Entonces, si a ustedes les llega a pasar así, es porque pues el Classroom se está enlazando con otra cuenta que no es institucional. Entonces, o sea, una de Gmail, así como esta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dan cambiar cuenta, buscan la institucional que dice @institutotecnisistemas.edu.co, la seleccionan y ahí sí dan en unirte. Yo como tengo permiso, pues sencillamente pues acá le doy en unirte. ¿Listo? Y él va a ingresar al Classroom. Entonces, les presento el señor Classroom, que es donde ustedes, o la plataforma Classroom, donde ustedes van a encontrar toda la información, todas las publicaciones y donde van a encontrar todas las actividades a desarrollar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá, como pueden ver, en el centro hay tres pestañas. ¿Sí? En el centro hay tres pestañas, las cuales sí, es este Meet Grace, ¿listo? Entonces, hay tres pestañas en el centro, una que dice novedades, otra que dice trabajo en clase y otra que dice personas. Entonces, en novedades es donde van a encontrar todas las publicaciones que se hagan en la plataforma. Trabajo en clase es donde van a encontrar todas las actividades que deben desarrollar en el transcurso de la semana. ¿Listo? Y en personas, pues las personas que están unidas al curso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con novedades. Entonces, en novedades, vamos a ir al principio. Están pues todas las publicaciones de las actividades. Y la primera publicación que hice fue donde pues me presenté, ¿sí? Me presenté, mi nombre es Luisa Fernanda Rosales Caballero, voy a ser su docente guía y acompañante durante el curso de gestión documental y les comenté de qué está conformado el curso. Está conformado por conferencias, que es lo que estamos haciendo, preguntas, cuestionarios y actividades que son las que ustedes deben desarrollar en el transcurso de la semana, ¿sí?
Están los objetivos de la clase o del curso como tal. También les publiqué unas recomendaciones para el desarrollo de la clase, del curso como tal. Dicen que las actividades o las evidencias solo pueden ser enviadas por medio de la plataforma de Classroom. No se puede enviar ni por correo, ni por chat, ni por WhatsApp, ni por ningún otro medio, sino solamente por la plataforma de Classroom. ¿Por qué? Porque acá es donde se verifica que todos hayan entregado en su totalidad las actividades. ¿Listo? También dice que pues hay una carpeta que se llama material donde van a encontrar las guías o material de apoyo más bien para el desarrollo de cada uno de los temas del curso. ¿Listo? También dice que pues las conferencias se van a hacer puntualmente, entonces que esperamos que ustedes pues también sean puntuales al inicio de la conferencia. Hoy empezamos a las 7:30. A partir de mañana la clase empieza a las 7 de la mañana. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La activación de lo que es la cámara, el micrófono, pues es solamente al momento de que tengan alguna consulta o inquietud. Como tal, pues la cámara, pues no la exijo con mucho, sino más que todo, pues el micrófono si es necesario, porque el chat, ¿qué pasa con el chat? Que a veces estoy hablando y si tienen alguna duda o inquietud, yo como cambio de ventana, el chat no suena, ¿sí? Entonces, cuando regreso a la ventana del Meet es que me doy cuenta pues que hicieron algunas preguntas, algunas, ¿sí? Entonces mejor que acá el Meet tiene la opción de levantar la mano, ¿sí? Y esa, al levantar la mano suena o sencillamente pues prenden el micrófono y pues me dicen, profe, tengo una pregunta, ¿sí? Entonces para yo poderlos escuchar. También dice que cada conferencia será grabada y pues el video se socializará en la plataforma de Classroom. ¿Listo? Entonces yo el video lo subo siempre a YouTube para que me genere un link y ustedes lo puedan ver sin ningún problema. Porque si lo subo como me descarga acá el computador, pues sencillamente hay computadores de pronto que no son compatibles y no les abre el video o sencillamente si lo van a abrir desde el celular a veces tampoco les abre. Entonces yo prefiero publicarlo, o sea, subirlo al Meet esto al Meet, al YouTube y de ahí me genera un link y yo se los comparto para que ustedes lo puedan ver sin ningún inconveniente. ¿Listo? Acá pues les publiqué que pues la clase de hoy empezaba a las 7:30 para que pues ustedes tuvieran tiempo de unirse en el Classroom, de revisar pues todo lo que les estoy digamos como resumiendo ahorita. Y la publicación del link de la clase. El link de la clase siempre va a ser el mismo, sino que yo todos los días se los voy a publicar antes de que inicie la clase para que ustedes puedan ingresar y no tengan que irlo a buscar por allá abajo. ¿Listo? Entonces, pero el link siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y acá pues ya hay algunos compañeritos que publicaron. Que las personas que tienen inconveniente para ingresar, ¿qué pasa? Que es que el Meet está generado para ingresar solamente con el correo institucional, entonces por eso es que tienen algunos inconvenientes para ingreso, porque tratan de ingresar es por otro correo, entonces es complicado. Entonces, acá ahora vamos a trabajo en clase, que es la pestaña del centro. Aquí van a encontrar un tutorial de Classroom. Ustedes solamente dan clic ahí y ahí ya les aparece. Eh, Van a encontrar dos cuestionarios que son los que tienen que desarrollar en el transcurso de esta semana, 5 actividades, una diaria, y por último van a encontrar, o sea, son 5 preguntas de más, un total de 12 actividades que ustedes deben entregar de aquí al lunes, ¿listo? 12 actividades que son 5 actividades, 2 cuestionarios y 5 preguntas. Ustedes van a decir, ¿dónde están las 5 preguntas? Las preguntas se van a ir activando una por una
diariamente después de terminar el tema de desarrollo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hoy, ya cuando termine de explicar todo el tema que va a tratar el día de hoy, al final les activo la pregunta número 1 y así sucesivamente hasta el día lunes. ¿Listo? Entonces, para un total de 12 actividades, para que lo tengan en cuenta también. Y al finalizar está la carpeta que nombrábamos, que se llama material, donde van a encontrar las guías de apoyo. Ustedes dan clic en material, ahí se abre la carpeta y ahí van a encontrar un video, la guía 1, 2, 3, 4, 5 y una plantilla de Excel. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud o todo quedó claro. Si quedó claro, dedito arriba, ahí para los que de pronto no tienen micrófono, no pueden prender el micrófono. Listo. Entonces, esa es la forma pues de ingresar al Classroom. Entonces, cuando ustedes ya, digamos mañana, ingresan a su correo institucional para que no hagan toda esa vuelta, sencillamente van acá a mano derecha de su computador o de su correo está la foto, si ya pusieron foto o si no, la inicial de su nombre, ¿cierto? En un circulito. Y al lado hay 9 puntos. Ustedes dan clic sobre esos 9 puntos, van y buscan el icono de Classroom, que es un tablerito verde con bordes mostaza. Dan clic sobre ese tablero y él va a abrir de esta manera. Si ustedes lo abren de esta manera, no van a poder ver todas las actividades ni nada de eso. Para ingresar al curso, pues deben darle clic sobre el nombre del curso. En este caso doy clic, me paro acá, doy clic y él me abre todo el curso. Y ahí encuentro las publicaciones, todas las actividades y todo eso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces les aparece de esta manera y me dicen, profe, pero es que yo no veo la publicación donde encuentro el video, es que no me sale, pero es que ahí no les va a salir. Entonces tienen que ingresar al curso para que puedan ver todo el contenido del curso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pues vamos ahora sí a dar inicio entonces a el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, el tema del día de hoy, vamos a abrir la guía número 1. Vamos a material, abrimos la guía número 1. Y hoy vamos a tratar 4 temas. 4 temas. ¿Listo? Entonces, el primer tema va a ser la historia de la gestión documental. Vamos a hablar muy brevemente sobre la historia de la gestión documental. Segundo, vamos a hablar sobre la definición. Tercero, los pasos de la gestión documental. Y por último, cuarto, vamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio entonces con el primer tema que es la historia de la gestión documental. Entonces, con respecto a la historia de la gestión documental, entonces decimos que la gestión documental se remota a los inicios de la escritura, cuando por allá, en esa época, se empezaron a crear los documentos para llevar un mejor control de las cosas que se tenían. Entonces empezaron a crearse en documentos de propiedad, documentos de censos de las personas, documentos de censo de los soldados, documentos legales, en fin, empezaron a crearse en ciertos documentos que pues ahí, ya nomás en la creación de esos documentos, empezó a darse en los primeros pasos de la gestión documental. Esos documentos en esa época pues se elaboraban en madera, en arcilla, en pieles y en los conocidos papiros, ¿sí? Que son los de Egipto. Ya luego, después de que empezó a crearse en todos sus documentos, empezaron a crearse en Grecia, un señor llamado Arconte dijo, bueno, se están creando todos esos documentos, pero pues hay que organizarlos.
Hay que organizar los documentos porque sencillamente, pues, eso se va a volver un desorden total con tantos documentos que se estaban creando en esa época. Entonces, este señor dijo que pues había que empezar a agrupar los documentos por tipos de documentos, ¿sí? Digamos, los censos de los soldados por un lado, los censos de la población por otro, los documentos de propiedad por otro, o los documentos privados, en fin, ¿sí? Gracias a él, que fue el pionero de la gestión documental, se puede decir, fue que se le dio el nombre al archivo, pues gracias al nombre del señor Arconte. ¿Listo? Ya en el siglo XII, XIII, hasta el siglo XII, XIII, la iglesia era la encargada de cuidar y custodiar todos esos documentos que se hacían en esa época, pero después del siglo XIII, la iglesia decidió despojarse de esa responsabilidad y decidió entregársela pues a cada una de las naciones. Les dijo, bueno, ustedes encárguense de cuidar sus propios documentos, yo ahí no tengo nada que ver con todos esos documentos que están elaborando ustedes. Y se los dio a cada una de las naciones. Entonces, de ahí empezó a surgir todo lo que fue la custodia o el cuidado de esos documentos que se estaban creando. En esa época, pues solamente se conocía lo que era el poder público, que era todo lo del Estado, todo lo de la nación, en fin. Pero como llegó el capitalismo y la revolución industrial, empezaron a crearse empresas privadas, empezaron a surgir los conocidos comerciantes. Entonces se empezó a ver la diferencia entre el poder público y el poder privado. Pero entonces, ¿qué hizo la nación? ¿O qué hicieron los gobernantes? Les dijeron, esperen un momentico, nosotros vamos a ser los encargados de cuidar los documentos de la nación, o sea, todos los del poder público. Pero los del poder privado, o sea, todos los documentos de las empresas, de los comerciantes y todo eso, ustedes cada uno encárguese de cuidar sus propios documentos. ¿Listo? Eso fue lo que hicieron. Porque entonces pues se les iba a acumular toda esa responsabilidad para ellos y pues eso no debería ser así. Entonces, acá en Colombia, por ejemplo, pasa eso. Acá en Colombia, la entidad encargada de cuidar y custodiar todos los documentos de nuestro país se llama Archivo General de la Nación. Él se encarga solamente de cuidar todo lo que tiene que ver con el poder público. El poder privado, que son todas las empresas privadas, los comerciantes, en fin, pues cada uno se encarga de sus documentos. ¿Listo? Acá es el Archivo General de la Nación, es una entidad pública, por ende, y hace parte del Ministerio de Cultura. Es una entidad que se creó o se le dio apertura en el año 1989 bajo la Ley 80 de ese mismo año. Ese archivo se creó gracias al señor Jorge Palacios Preciado. Este señor fue el que tuvo la iniciativa o tuvo la idea de crear una entidad que custodiara todo el patrimonio histórico de nuestro país. Porque pues él, siendo un historiador, pues o sea, un día dijo, bueno, o sea, no hay nadie que se encargue de cuidar nuestro patrimonio histórico, ¿sí? Los documentos históricos, y pues hay que crear una entidad que lo haga, pues para proteger todo eso, ¿sí? Entonces se creó el Archivo General de la Nación gracias a este señor, Jorge Palacios Preciado, y él fue el director desde su apertura hasta el 2003 cuando el señor pues ya falleció. De ahí hacia acá han pasado muchos directores por el Archivo General de la Nación. Eh, Esta entidad queda ubicada en Bogotá, en el centro histórico de Bogotá, en la carrera sexta 691. Exactamente, esa es la dirección del Archivo General de la Nación. Si ustedes tienen la posibilidad de ir y visitarlo, lo pueden hacer porque allá es una entidad pública. Ustedes pueden ingresar cuando quieran, siendo colombianos, pueden ir, revisar, consultar documentos
como sean, porque todos los documentos que están allí guardados son de carácter público. ¿Listo? Entonces, cuando quieran lo pueden hacer solamente por ir a mirar a los documentos o ir a mirar la infraestructura, porque es un lugar muy bonito, ¿sí? Tiene una infraestructura súper genial, entonces lo pueden ir a hacer, ¿listo? Eso con respecto a la historia, ¿sí? De la gestión documental, desde lo general hasta lo específico que es en nuestro país, ¿listo? Entonces, esta entidad, pues el Archivo General de la Nación, pues es la encargada de toda la gestión documental de nuestro país con relación a las entidades públicas, ¿listo? A todo lo que es del Estado, solamente para eso, ¿listo? Ahora vamos con la definición de la gestión documental, ¿listo? Entonces, con respecto a la definición de la gestión documental, dice que es un conjunto de actividades, o también se pueden decir que es un conjunto de pasos, tanto administrativos como técnicos, que pendientes a la planificación, manejo y organización, sobre todo la organización de todos los documentos que se producen y se reciben desde su origen, o sea, desde la creación del documento hasta su destino, acá es destino final, con el objetivo de facilitar la consulta, acá falta consulta, utilización y conservación de los propios documentos. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, es un conjunto de pasos o actividades que se llevan a cabo para organizar los documentos y de esa manera facilitar la consulta, utilización y la conservación de esos documentos que se organizan. Punto final. ¿Listo? No es nada más. Entonces, es eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre la definición o todo claro? Dedito arriba, sí, claro. Ok. Entonces, ahora vamos con los pasos de la gestión documental. Entonces, como pueden ver, los pasos de la gestión documental son un total de 8 pasos. ¿Listo? Entonces, estos 8 pasos se dividen en dos. El primero son los pasos administrativos que van del paso 1, 2, 3 al 4. Son pasos administrativos. Perdonarán ahí la letra, pero administrativos. ¿Listo? ¿Qué son pasos administrativos? Que son pasos que son autónomos. Es lo que quiere decir que son pasos que las entidades pueden desarrollar su proceso como más crea conveniente o como más crea eficiente, ¿sí? Son autónomos para crear el proceso de cada uno de estos pasos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de las entidades públicas. Las entidades privadas pueden hacer uso de todo lo que les voy a comentar, pero pues más enfocado a las entidades públicas no más, ¿listo? Porque las entidades privadas pueden seguir todos estos pasos, pero no están obligados porque sencillamente ellos no guardan sus documentos en el Archivo General de la Nación, ¿listo? Entonces, eso es más enfocado a las entidades públicas y pues es algo general que pues se debería saber por si de pronto en una entidad privada se lleva a cabo todo este proceso, ustedes ya tengan conocimiento, ¿listo? Entonces, pasos administrativos son pasos autónomos, cada entidad, cada empresa es libre de crear su proceso como más crea conveniente y eficiente. ¿Listo? Ahora los otros 4 pasos, que los voy a hacer con X, son los pasos técnicos. Estos pasos, estos pasos técnicos
ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Estos pasos ya tienen un, digamos, como un régimen que hay que seguir para que los documentos todos lleguen organizados de la misma manera al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, estos 4 pasos son los que vamos a ver en el desarrollo de esta semana, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, todos estos 4 pasos son el desarrollo de los temas del curso de gestión documental. ¿Por qué? Porque son pasos que están estandarizados y ustedes deberían tener conocimiento de lo básico de esos pasos para así poderse, digamos, mover, digamos, en esa parte de la gestión documental. Porque los anteriores, pues cada empresa lo hace como más le crea conveniente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, les voy a explicar cada uno de los pasos. Entonces, el primer paso, que es el paso de la producción, tiene que ver con la creación del documento. ¿Esto qué quiere decir? Que es la elaboración del documento. Cuando hablábamos del origen del documento, que es cuando se crea. Entonces, acá en Colombia existe una guía técnica colombiana que es la GTC 185. Es una guía, ojo, no es una norma, no es una ley, es una guía donde ustedes pueden encontrar cómo elaborar adecuadamente ciertos documentos administrativos. Entonces, ustedes pueden buscar esa guía por internet y se pueden dar cuenta que ahí les muestra el paso a paso de cómo elaborar adecuadamente una carta, un memorando, un informe, cómo hacer adecuadamente un acta, ¿sí? Todo eso. ¿Listo? Entonces, el paso a paso de cómo elaborar cada uno de esos documentos administrativos. Entonces, acá hablamos de la producción, que es la creación del documento. ¿Listo? En el segundo paso se habla de la recepción. ¿Qué es la recepción? Que es el recibir, el radicar los documentos. Entonces, como hablábamos que son pasos autónomos, pues hay muchas formas de radicar documentos. Existen, más que todo en las públicas, manejan todavía, a veces hay empresas que todavía manejan el sello, que ponen un sello y a mano llenan la fecha, la hora y toda la información. Hay otras entidades que utilizan como tipo un sticker, sí, es un sticker que colocan en la hoja y ese sticker trae un código de barras y pues en el sticker también encontramos pues la fecha, la hora y toda esa información. A veces lo hacen digital, a veces lo hacen manual, a veces lo hacen por teléfono, cuando uno llama y le dan un número erradicado, en fin. ¿Listo? Entonces hay muchas formas, cada empresa lo hace como más crea eficiente. ¿Listo? Con respecto a la distribución, pues es hacer llegar el documento a manos del destinatario final. Hay 2 formas de distribución, que son la interna y la externa. La interna tiene que ver con el proceso, como su palabra lo dice, interno en la empresa. Hay varias formas, entre las que se destacan que la correspondencia llega pues a la empresa, a la recepción, y la recepcionista o el recepcionista es el encargado de entregar la correspondencia a quien vaya dirigido, ¿cierto? Otra opción es cuando, digamos, la empresa es muy grande. Otra opción es que existe unos llamados patinadores. Ojo, no es porque anden en patines, ¿no? Los patinadores son unas personas que andan como con un carrito, ¿sí? Un carrito, van y recogen la correspondencia a la recepción, la ponen en el carrito, la organizan y se van departamento por departamento de la empresa repartiendo la correspondencia. Esos son como los más, digamos, más comunes que se ven dentro de las empresas. ¿Listo? Y el cuarto tiene que ver con el trámite. El trámite es hacer que los documentos cumplan con su objetivo por el cual fueron creados. Entonces, pues cada empresa ya mira cuál es el método o cuál es el procedimiento que hay que seguir para cada documento para que éste pueda llegar a cumplir con el trámite o el objetivo por el cual fueron creados, ¿sí? Entonces, digamos, una factura de venta. Entonces,
Si, digamos, esa factura de venta tenía que ser pagada a los 60 días y no se pagó a los 60 días, sino que el cliente, o sea, el cliente no ha acercado a pagarla, pues qué proceso hace la empresa para hacer que ese cliente pague la factura. ¿Listo? O sea, eso ya es internamente cómo lo maneja. Esos son los pasos administrativos. Ahora vamos con los pasos técnicos, que son los que vamos a ver en esta semana. Entonces, el primero es la organización. La organización tiene que ver con la clasificación de los documentos para llevarlos a guardar al archivo, por última instancia. ¿Listo? Entonces, hay varias formas de clasificar o hay varias formas de organizar los documentos, que son 5 básicas, que las vamos a ver más adelante, que son alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Esas 5 son las básicas que se manejan para organizar cualquier tipo de documento. ¿Listo? Ahora vamos con el paso número 6, que tiene que ver con la consulta. La consulta, este paso prácticamente depende del 100% de este paso. ¿Por qué? Porque si ustedes organizan adecuadamente los documentos, la consulta se va a poder hacer sin ningún inconveniente. Pero si los documentos no están organizados, pues sencillamente el paso 6 es prácticamente imposible llevarlo a cabo. ¿Listo? Entonces, esos dos pasos prácticamente van unidos. ¿Listo? Ahora vamos con el paso número 7, que es la conservación. En este paso hablamos sobre una serie de medidas correctivas y preventivas que se le hacen a los documentos para alargar su vida útil, ¿sí? Entonces, hay documentos o los documentos están diseñados para durar 5, 10, 20 años, pero hay documentos que tienen muchísimo más años y se ven en buen estado. Entonces, ¿qué pasa? Que es esta partecita o es este paso de la conservación. Influye mucho el tratamiento que se le dan a los documentos, el ambiente que se le brinda a los documentos o donde se guardan los documentos. Eso influye mucho en la conservación. Si ustedes van alguna vez al Archivo General de la Nación, ustedes se van a dar cuenta que existe un departamento especialmente ¿para qué? Para la conservación, o sea, se encargan de todo el aspecto de los documentos, de cuidarlos, de mimar los documentos, de tenerlos bonitos. Por eso ustedes cuando vayan allá se van a dar cuenta que hay documentos que llevan 100, 200 años y todavía son legibles, están en buen estado. No perfectos, pero están en buen estado. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de la conservación. Y por último, la disposición final. La disposición final es una serie de selecciones o una serie de decisiones que se deben tomar cuando un documento ya cumplió con su ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Todos los documentos tienen un origen, que es cuando se crean, y tienen un final, ¿sí? Todos los documentos tienen un inicio y un final. Entonces, cuando llega ese final, es que se lleva a cabo este último paso, que es la disposición final, que es donde se toma la decisión de qué voy a hacer con ese documento si ya cumplió con su ciclo. ¿Qué voy a hacer? Lo, lo escaneo, lo elimino, ¿qué voy a hacer con ese documento? ¿Listo? Entonces, esos son los 8 pasos de la gestión documental. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud en estos momentos o todo quedó claro. Daniel, cuéntame. Administrativos son de producción hasta trámite, que son los autónomos, y del paso 5, que es la organización, hasta la disposición final, son los técnicos, que son los que están estandarizados por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Bueno,
Listo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el ciclo vital del documento. Como ustedes pueden ver ahí, pues se ve un poco borroso, ¿sí? Entonces yo les voy a proyectar uno que se ve mucho mejor. ¿Listo? Entonces, espera que no me sale acá. Eso. Listo. No, pues la misma. Listo. Pero ¿por qué no me sale? Entonces vamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. Entonces, el ciclo vital del documento. No, 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 no. Espérame que no me deja. Bueno. Entonces, el ciclo vital del documento inicia en el archivo de gestión, debe pasar por el archivo central y por último el archivo histórico. Entonces, este ciclo es como ya les dije, es como el inicio cuando nace un documento y muere un documento. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo busco porque es que a mí me gusta señalarles y acá no me está dejando señalar. Entonces, espérenme, yo arreglo esto. Ay, ¿dónde estará? Perdón. Listo. Entonces, más bien acá. Entonces, el ciclo vital del documento, como ya les acabé de decir, está el archivo de gestión, debe pasar por el archivo central y por último el archivo histórico. ¿Listo? No todos llegan acá al archivo histórico y ya les voy a explicar por qué. Entonces, primero les voy a explicar qué documentos se guardan en cada archivo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el archivo de gestión. Ustedes imagínense que están en una oficina o en la empresa o bueno, están ahí, ¿cierto? El archivo de gestión es ese archivo que tenemos al lado del escritorio. Ese archivo el cual los documentos los tenemos ahí a la mano, ¿sí? Ahí se guardan los documentos que no han terminado con el trámite. Por ejemplo, un acta que le falta una firma, una factura que no han pagado, eh, esto, no sé, una incapacidad que no se ha cobrado. Bueno, en fin, tantos documentos que pueden estar guardados dentro de un archivo de gestión. Ojo, cada departamento pues tiene su archivo de gestión, ¿listo? No es uno para todos los departamentos, sino cada departamento tiene su archivo de gestión. Es ese mueble que normalmente es el archivo ese que es como una torre que tiene cajones. Normalmente ese se maneja para el archivo de gestión. ¿Listo? Como lo acabo de decir, ahí se guardan los documentos que tienen algo todavía pendiente, que no han terminado con su trámite. ¿Listo? Ahora vamos con el archivo central. En el archivo central se guardan los documentos que ya no tienen nada pendiente, ya cumplieron con su trámite. Ya el acta tiene todas las firmas, entonces se guarda
en el archivo central, ya vinieron y pagaron la factura que estaba pendiente, entonces ya se guarda en el archivo de central, ya cobraron la incapacidad, entonces se guarda en el archivo central. El archivo central es ese archivo grande y principal de la empresa, donde se guardan todos los documentos de la empresa, el grande, el principal. ¿Listo? Ahí es donde el documento empieza a correr con su ciclo de vida. Pero esperen que esos circulitos, sí. Yo para hacer círculos, sí. ¿Cómo funciona? Con su ciclo de vida. Digamos que esto es un círculo. ¿Listo? Acá empieza a correr el ciclo vital del documento en el archivo central. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada pendiente, ya se guarda ahí para a que pase el tiempo que debe pasar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en el archivo histórico? En el archivo histórico se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. Son tan vitales que donde faltara, voy a exagerar, donde faltara un documento de esos, la empresa quiebra, entra en crisis. Así de importantes deben ser los documentos que se guardan ahí en el archivo histórico. Solamente se guardan unos pocos, los cuales son de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, ya les expliqué qué se guarda en cada archivo. El archivo histórico puede ser como un archivo pequeñito que está al lado del archivo central en la empresa, al ladito. Es un archivo que siempre debe estar con llave. Nadie toca los documentos que están ahí. ¿Listo? Entonces, ya expliqué los tipos de archivo que se guarda en cada uno. Ahora les voy a explicar el ciclo vital del documento. Yo siempre lo hago con un ejemplo porque es la manera, digamos, más clara de explicarlo más que con teoría. ¿Listo? Entonces, el ciclo vital, pues como ya les dije, es cuando se crea el documento y pasa un tiempo y ¡pum! Llega un punto en que muere el documento. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con el ejemplo de una factura de venta. Entonces, ustedes imagínense que, que es una fábrica de camisetas. Entonces, ustedes trabajan en una fábrica de camisetas y llega un cliente que es frecuente, un cliente que siempre nos compra, que lleva ya años con nosotros y les dice, le dice, María, necesito porfa que me venda 500 camisetas. Listo, usted le vende las 500 camisetas y por favor que el pago sea a 60 días. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el señor se lleva las camisetas y después de que pasen 60 días se acerca a pagar la factura. ¿Eso qué quiere decir? Que le da plazo al cliente a que venda las camisetas para que pueda tener plata para pagar la factura. ¿Listo? Entonces, María, sin ningún problema, hace la factura de las 500 camisetas, que esa factura va a ser para pagar a 60 días. Listo. El señor Pepito Pérez se fue con sus camisetas, su recibo, y María se quedó con la factura de venta, el recibo de la venta. ¿Listo? Esa factura de venta apenas se crea, se guarda en el archivo de gestión. ¿Cuántos días debe estar guardado esa factura en el archivo de gestión? Hasta que venga el señor a pagarla. ¿Cuántos días? ¿Quién me dice? Los 60 días. Muy bien, María. Gloria también contestó por el chat. 60 días. Esta factura debe pasar 60 días aquí guardada. ¿Por qué? Porque todavía está en trámite. No ha terminado con el trámite. Todavía está pendiente. ¿Qué es qué? Que el señor Pepito Pérez venga a pagar la factura.
Pasaron los 60 días, vino el señor Pepito Pérez y pagó la factura. Se hace todo el procedimiento con contabilidad, todo eso, y ¡fum! La factura se pasa a guardar al archivo central. En el archivo central empieza a correr el ciclo vital del documento, que en este caso es la factura de venta. Acá en Colombia existe una ley que es la 2694, creo si no estoy mal, que dice que todo documento contable, ojo, contable, debe permanecer guardado mínimo durante 5 años. Mínimo. Es una ley. O sea, sí o sí, gústele a quien le guste, esos documentos deben permanecer mínimo 5 años. Entonces, aquí en el archivo central empieza a correr el ciclo vital del documento, de la factura que ya el señor Pepito Pérez vino y la pagó. Entonces, ¿cuánto tiempo debe permanecer guardada esa factura de venta en el archivo central? Muy bien, Zulma, 5 años. María, ¿ibas a decir algo? Ok, listo, 5 años. ¿Por qué? Porque una factura de venta es un documento contable, ¿cierto? Entonces pasan los 5 años. 5 años. Voy a colocar solo la inicial. 5 años. Cumplió con su ciclo de vida o su ciclo vital. Pasaron los 5 años. ¿Ese documento pasa al archivo histórico? ¿Lo tengo que guardar en el archivo histórico o no? ¿Por qué no? Exactamente, porque no es un documento vital. Una factura de venta sí son importantes, pero hasta cierto punto. Entonces, sencillamente, ¿qué pasa? Hasta aquí llega la factura de venta. Ahí se toma la decisión de, bueno, para pues no perder en su totalidad el documento, lo voy a escanear para guardarlo digitalmente. ¿Y qué hago con el físico? Lo paso por la pica papel y se destruyó, se eliminó el físico. ¿Por qué? Porque necesito empezar a abrir espacio en el archivo para los documentos que van llegando nuevos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. Salen unos, entran otros, salen unos, entran otros, por eso es un ciclo. ¿Listo? Tengo que estar abriendo espacio en el archivo para que vayan rotando los documentos. Entonces, la mayoría, yo diría que un 97, 98% de los documentos llegan solamente hasta el archivo central. Archivo de gestión, pasan al archivo central, cumplen con su ciclo vital y mueren ahí. Pocos cruzan esta línea porque son los de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Ok, Solma. Ok. Entonces, aclarar el tiempo que pasa acá los documentos lo determina, primero, una ley, un decreto, una norma, o si no hay ninguna de las anteriores, sencillamente las políticas internas de la empresa. ¿Listo? Entonces, ojo, las políticas no pueden pasar por encima de las leyes, decretos o normas de pronto que haya a nivel nacional. Ojo con eso, ¿listo? Por ejemplo, en este caso, los documentos contables, una política de la empresa no puede decir, los documentos contables deben permanecer mínimo guardados 3 años. No puede decir esa política. Sí puede decir mínimo 6 años, mínimo 7 años, mínimos 8 años. De pronto sí, sobre el límite que pone la ley. ¿Listo? De ahí para abajo no pueden ir.
Entonces tienen que tener en cuenta eso. Primero leyes, decretos, normas y ya por último las políticas de la empresa. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, listo. Entonces, estando claro todo, entonces hasta acá va el tema del día de hoy. ¿Listo? Ya vimos la historia, ya vimos la definición de la gestión documental, vimos los 8 pasos de la gestión documental y vimos el ciclo vital del documento, los 4 temas. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a hablar sobre las entregas que deben hacer para el día de hoy. ¿Listo? Entonces les voy a activar la pregunta número 1. Entonces, entran a su Classroom, entran a trabajo en clase, en la pestaña del centro, y ahí si no les sale todavía la pregunta, como en este caso, entonces van al buscador y actualizan la página o le dan F5 si les funciona, y ahí les va a aparecer pregunta, preguntas, conferencia y ya la pregunta número 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer para el día de hoy? ¿O qué deben entregar para el día de hoy? Pregunta número 1, cuestionario número 1 y la actividad número 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada una. Entonces damos clic sobre la pregunta número 1. Vamos acá abajo donde dice ver pregunta y se abre toda la pregunta. ¿Listo? Y dice lo siguiente. ¿Quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Entonces, acá abajo está el cajón de la respuesta. Entonces, ustedes dan clic ahí, escriben la respuesta. Entonces, el señor Jorge Palacios Preciado, la respuesta. Y dan clic en el botón de entregar cuando terminen ya de redactar su respuesta. Y ya con solo darle clic en entregar, ya quedó, valga la redundancia, entregada su pregunta. Ahora vamos al cuestionario. El cuestionario, recuerden, deben estar desde el correo institucional para que los deje ingresar al cuestionario. Entonces dan clic sobre cuestionario. Número 1, van acá donde dice ver instrucciones, se abre la tarea, ahí van a encontrar un formulario de Google, que es el cuestionario, dan clic sobre el cuestionario número 1, él abre en una ventana nueva y aparecen las preguntas. Son 3 preguntas, 2 abiertas, una de selección múltiple, salen en desorden. Puede que le salga en este orden, puede que le salga en otro orden. Igualmente, como en las matemáticas, los factores no alteran el resultado. ¿Listo? Entonces, responden. Acá en la selección múltiple, pues en el circulito seleccionan la correcta. Y cuando terminen, le dan clic en enviar. ¿Listo? Las 3 preguntas son obligatorias. Cuando tienen este asterisco rojo, es que son obligatorias. Deben contestar las 3 para que les deje enviar el cuestionario. ¿Listo? Y solo lo pueden hacer una vez. Y cuando ustedes ya dan en enviar, ya quedó entregado el cuestionario. No tienen que hacer nada más. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad número 1. Entonces vamos a actividad número 1, damos clic,
vamos aquí abajo donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea. Todas las tareas o todas las actividades tienen un documento adjunto en PDF que es el que nos indica qué debemos hacer en cada actividad. Entonces damos clic sobre ese documento para ver qué hay que hacer. ¿Listo? Entonces dice actividad número 1, entonces dice que de acuerdo a la guía 1, deben elaborar un mapa conceptual donde me hablen de la historia, los pasos y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, deben elaborar solo un mapa conceptual, no más, donde van a hablar de la historia, de los pasos, que recuerden que son 8, y el ciclo vital del documento, que recuerden que son 3. Sí. Archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. ¿Listo? Esos 3 temas en un solo mapa conceptual. ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. Si lo hacen a computador, háganlo en Word, en PowerPoint, llegas el caso de pronto en Canva, en sí. Siempre verifique que si lo hacen por internet, verifique que lo puedan descargar gratis. Segundo, que lo puedan descargar ya sea en imagen o en un PDF. Por favor, no me vayan a compartir los links para que él entre y mire, porque a veces me pide permiso para el acceso. Y ahí sí, ¿cómo hago? Pues si me piden permiso para el acceso, pues da lo mismo como si no lo hubieran entregado. ¿Listo? Entonces siempre verifiquen que sea gratis, que lo puedan descargar en una imagen o en un PDF, ningún otro formato, porque aquí Classroom es un poco reacio a los diferentes tipos de formatos que existen, aparte de Word, PowerPoint, Excel, PDF e imágenes, no más. El resto de formatos es un poquito reacio Classroom para abrir ese tipo de cosas. Y si lo hacen a mano, pues lo hacen en una hojita, bien bonito, a bolígrafo, nada de lápiz, porque el lápiz a veces cuando toman las fotos no se ven. Entonces a bolígrafo con colores, si quieren, bien bonito, le toman una foto o si quieren lo escanean con el celular y lo para subirlo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo suben la actividad? Acá aquí a mano derecha hay un cajón que dice tu trabajo y hay un botón que dice agregar o crear, que tiene un más. ¿Listo? Entonces dan clic sobre agregar o crear, van aquí donde dice archivo, se abre esta ventana, van donde dice explorar y se abre la ventana donde tienen ustedes guardados sus documentos. Ustedes no la ven porque Meet tiene políticas de privacidad, pero cuando vean el video, pues se van a dar cuenta porque ahí sí la grabación no tiene políticas de privacidad. ¿Listo? Entonces, buscan su documento, ya sea que lo hayan guardado en escritorios o en descargas, por si lo hicieron a computador, pues debe estar en descargas, por allá en una plataforma, si lo hicieron. Si de pronto le tomaron foto y se la enviaron al correo o al WhatsApp y la descargaron al computador, pues debe estar en descargas. Entonces, lo buscan donde lo hayan guardado, escritorios, descargas, documentos. Seleccionan el documento como si fueran a enviar un correo. Lo seleccionan, le dan en abrir para que él cargue. Cuando él empieza a cargar y termina, se activa el botón de entregar. ¿Listo? Si lo ven ahí azulito, dan clic sobre ese botón y listo, quedó entregada. Siempre darle clic en entregar, porque si ustedes me la dejan así, sencillamente queda cargada en la plataforma, pero a mí no me llega para calificar. Ojo, listo, entonces siempre dar clic en entregar. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo quedó claro?
Zulma. Sí, sí, señora, ese. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo claro? Por ahí, ¿quién levantó la mano? Marisol, cuéntame, Marisol. Bueno, la idea es que si ustedes tienen el tiempo ahorita determinado de aquí a la una para el curso, pues háganlo en ese tiempo, ¿sí? Que ya tienen, digamos, como agendado. Porque pues si dicen, ay, lo hago más tarde, pues entonces de pronto en la tarde les surge otra cosa y no lo pueden hacer y se empieza a acumular. Y la idea es que no se dejen acumular las actividades. Pero si ahorita de pronto están ocupados, tienen algo que hacer, tienen plazo hasta medianoche para entregarlo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, Marisol? Ok. Pero pues como les digo, traten de hacerlo pues en el tiempo que tienen determinado por cuestiones de pronto que uno no sabe que les vaya a surgir en la tarde y después no alcanza, no lo entregaron y entonces, listo. Sandra Usaken, ¿pudiste hablar con Tecnisistemas? ¿Pudiste arreglar el problema del correo? Ok, listo. Entonces, para que por favor, señora, o sea, tú le das al link que está en Classroom, tú le das al link y que te sale. Ah, ok, no, es que, o sea, como estás desde el celular, entonces tienes que, hay dos opciones. Eh, Tienes que hacerlo por incógnito o sencillamente a, sincroniza la cuenta institucional, o sea, entras a la aplicación de Gmail, vas acá a mano izquierda, donde están como las lineecitas, como tres líneas, y le das en configurar y le das agregar cuenta, ingresas la cuenta institucional, el correo, la contraseña y todo eso para que se asocie al celular. Entonces ya si tienes, digamos, descargada la aplicación de Meet en el celular, pues entonces ingresas al link, entras a Classroom, ingresas al link y ahí te sale un cuadrito con las cuentas que tienes asociadas en el celular. Entonces seleccionas la institucional y ahí sí te va a dejar ingresar. ¿Listo? No, no hay problema, ¿listo? Tranquila. Igualmente tienen hasta medianoche para entregar las actividades, ¿listo? Listo, tranquila. Entonces, es eso. Entonces, para de pronto los que de pronto están desde el celular y también presentan algún inconveniente, tienen que hacer eso, ¿listo? Entonces, no siendo más, damos por terminar la grabación, nos quedamos conectaditos para que trabajen las actividades. Si surge alguna pregunta, alguna inquietud, me la hacen, con mucho gusto yo las contesto. Recuerden levantar la mano para que suene o prenden el micrófono y me dicen, profe, tengo una pregunta, porque pues voy a estar, digamos,
en otra página, trabajando alterno del curso, entonces para que yo poderlos escuchar y eso, ¿listo? Otra cosa, me regalan unos minuticos mientras el video carga a YouTube, les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma de Classroom, ¿listo? Entonces, ¿todo claro? Última pregunta, ¿todo claro? Ok, listo. Entonces, recuerden, mañana la clase empieza a las 7 de la mañana, ¿listo? 7 de la mañana, el mismo link. eh, y pues recordarles siempre desde el correo institucional, ¿listo? Para el ingreso. Que tengan un feliz día y nos vemos mañana, chicos.